Televisa presenta. Muy buenas madrugadas, le damos la bienvenida a Primero Noticias. Hoy le contaremos por qué está hospitalizado Cuauhtémoc Blanco, el ganador de la elección para la alcaldía de Cuernavaca, Morelos. Además, la cerradísima elección para gobernador en Colima. El PREP cerró con el 93% de las actas computadas y el priista José Ignacio Peralta aparece con una ventaja de 0.35% sobre el panista Jorge Luis Preciado. En Estados Unidos, el presidente Obama reconoce que está frustrado porque una corte federal frenó su decreto en materia migratoria que iba a evitar la deportación de millones de indocumentados. Y la selección mexicana de fútbol ya llegó a Chile para participar en la Copa América que arranca este jueves. Primero el mundo, Diana Bucetich, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Iniciamos con la información. No va a creer cómo escaparon estos dos reos de una prisión de alta seguridad en Nueva York, en Estados Unidos. Primero perforaron la pared de su celda para llegar a un sistema de ductos. Después rompieron uno de los tubos que los llevó hasta el exterior de la cárcel. Aún se desconoce cómo consiguieron la herramienta para realizar el trabajo. Antes de huir, los internos se despidieron con una nota que decía que tengan un buen día. Las autoridades advirtieron que los prófugos podrían dirigirse a nuestro país. Se trata de Richard Matt, de 48 años de edad, y David Sweat, de 35, ambos acusados de homicidio. La policía ya desplegó un operativo de búsqueda por aire y tierra. Además, el gobierno ofreció una recompensa de $100,000 por información que ayude a la recaptura de estos dos sujetos. En Argentina, el domingo se registró el choque de un tren contra una locomotora que estaba detenida en las vías. 40 personas resultaron con heridas leves. Ayer el gobierno aseguró que no fue un accidente, sino un sabotaje político de cara a las elecciones del 25 de octubre. Uno de los precandidatos presidenciales es el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, por el partido Frente para la Victoria, que actualmente está en el poder. Randazzo presentó fotografías y un audio que, según él, demuestran que el maquinista no detuvo la marcha cuando se aproximaba a la luz roja, aun cuando recibió varias advertencias. El jefe del gabinete, Aníbal Fernández, atribuyó la colisión a una mafia que opera dentro del gremio ferroviario. Organizaciones civiles de México y Estados Unidos protestaron en el muro metálico que divide a ambos países. Fue para exigir justicia por las víctimas de las agresiones de agentes de la patrulla fronteriza. En la zona conocida como Anapra, en Ciudad Juárez, Chihuahua, los manifestantes exigieron castigo al patrullero de la frontera, Jesús Mesa Jr., por asesinar a Sergio Adrián Hernández Huereca. Es una vigilia binacional en el marco de la conmemoración de los 5 años del asesinato de Sergio Adrián Hernández Huereca, asesinado en nuestra frontera de Ciudad Juárez, El Paso, a manos de agentes de la patrulla fronteriza. Don Jesús Librado, padre de Sergio Adrián, dice que luego de 5 años no se ha hecho justicia. Que de la muerte de mi hijo para acá han matado más y van a seguir matando. Sí, porque ese es el dilema de ellos, matar a cuantos se les atraviese en medio sin respetar su propia ley. Ahí mismo, pero en territorio estadounidense, Sheila Gutiérrez se acercó a protestar por la agresión de su esposo ocurrida en marzo del 2011 en Arizona. A las manos de la patrulla fronteriza de Arizona. Fue deportado en marzo y trató de regresar para estar con su familia, nuestros hijos, y lo único que sabemos es que en marzo 30, cuando trató de cruzar, fue brutalmente golpeado, que quedó en coma. Organizaciones civiles advirtieron el incremento de las agresiones en los últimos 5 años por oficiales de la patrulla fronteriza. En enero del 2010 hemos registrado 37 casos de muertes ocasionadas por el uso excesivo de fuerza por parte de un agente de la patrulla fronteriza norteamericana. La vigilia se realizó en la línea divisoria de México y Estados Unidos, siempre vigilados por agentes de la patrulla fronteriza. Germán Sáenz, camarógrafo, Francisco Javier Carmona, Noticieros Televisa. En la capital de Francia, París, se registró un incremento en la inseguridad debido a las bandas de carteristas que operan en la zona.
Generalmente operan en bandas de 4 o 5 personas en los sitios turísticos más emblemáticos de París. La inmensa mayoría de ellos son gitanos de origen rumano. A veces se pelean por las zonas donde realizar los robos. Llegan a recaudar hasta $2.300 diarios. La lista de los blancos preferidos la encabezan los turistas chinos, conocidos por llevar en sus bolsillos grandes cantidades de dinero en efectivo. Mi amiga perdió sus 2 iPhones en el metro de París. Antes de viajar tomo mis precauciones. Como medida de protesta contra las bandas organizadas de delincuentes que cada vez son más violentas, se pusieron en huelga por un día los agentes de seguridad del célebre Museo del Louvre. También la Torre Eiffel cerró sus puertas durante varias horas por culpa de los carteristas. Los empleados denunciaron el aumento de la inseguridad y exigieron a las autoridades que de una vez por todas pongan fin a esa plaga de rateros. Es gente muy experta. Son carteristas profesionales y no oportunistas. La policía desmantela regularmente bandas de carteristas, pero estos vuelven pocos días después de la operación. La alcaldía de la capital francesa decidió desplegar este verano 26.000 policías en los sitios más visitados de la ciudad, como el Arco del Triunfo, para luchar contra los robos de que son víctimas los turistas. Kasia Widerko, Noticieros Televisa, París. Científicos británicos crearon un test que revela las probabilidades que tiene una persona de morir en los siguientes 5 años. En Gran Bretaña, científicos han desarrollado una simple prueba en línea que permite a la gente de entre 40 y 70 años de edad descubrir justo eso, con una certeza del 80%. Para crear esta herramienta llamada Hubble, analizaron los datos médicos de más de 500.000 ciudadanos en Reino Unido. Aunque los investigadores establecieron que hay al menos 600 indicadores que predicen el riesgo de mortalidad, lograron concentrar gran parte de estos factores en solo 13 preguntas, así que la prueba toma solo 2 minutos. Es una herramienta interesante para el público en general, porque pueden evaluar varios factores de riesgo y estimar su probabilidad de morir. Esto incrementa la concientización y puede animarles a cambiar su estilo de vida. Las preguntas son muy sencillas, por ejemplo, ¿cuántos automóviles usted tiene en casa? Si camina rápidamente, si fuma mucho o si sufre de estrés. En base a las respuestas, Hubble genera la llamada edad virtual del encuestado. Juliana y Stanley fueron de los primeros voluntarios en hacer la prueba. Juliana tiene 51 años de edad, pero Hubble le dio una edad virtual de 39. Stanley tiene 54 años, pero su edad virtual es de 4 años menos. Ambos cuentan con solo un 2% de probabilidad de morir en los próximos 5 años. Quedé sorprendida de que el resultado indique que soy tan joven. En la prueba no hubo preguntas sobre mi consumo del alcohol, pero hubo preguntas sobre el fumar y el cáncer. No esperaba que mi probabilidad de morir fuera del 2%, así que no voy a perder sueño por esto. Los creadores del programa, que está en línea y es gratuito para todo el mundo, subrayan que esta herramienta puede ser utilizada también como una guía para las iniciativas de salud pública. Desde Londres, Vitas Rudavichus, Noticieros Televisa. La información, vámonos a un resumen. Horas después de que un juez federal lo ordenó, el secretario de Educación Emilio Choifet anuncia que seguirá adelante la evaluación a los maestros. Dice que la suspensión anunciada el 29 de mayo fue por 2 razones. Por no contar con los lugares para practicar el proceso de evaluación y por no contar todavía totalmente con las computadoras y la conectividad necesarias. Y otra de carácter político, que nos exigía mantener una extrema prudencia. La CENTE considera que realizar el examen es una provocación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación celebra el anuncio y considera que fortalece la calidad de la enseñanza.
El programa de resultados preliminares en Colima cierra con el 93% de las actas computadas. José Ignacio Peralta, candidato de la coalición PRI Verde y Nueva Alianza, aparece con una ventaja de apenas 0.35% sobre el aspirante del PAN, Jorge Luis Preciado. Carlos Navarrete, dirigente nacional del PRD, sostiene que los resultados para su partido en el Distrito Federal no son una debacle ante Morena, sino una recomposición de fuerzas políticas. Consignan a 43 de las 92 personas detenidas en Oaxaca por quemar urnas y material electoral. Primero Finanzas, Enrique Campos Suárez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ante los ojos de los mercados, el resultado fue positivo. 1, porque la jornada electoral salió todo bien. Y 2, porque no en la conformación del Congreso puede haber una traba, por ejemplo, al tema del presupuesto. Muchas gracias, Enrique. Primero Deportes, Toño de Valdés. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todos. Todo listo para que arranque la Copa América. El Tri ya está en Chile. El jueves estará comenzando el torneo. El viernes juega México su primer partido ante la selección de Bolivia a las 6 de la tarde por Canal 5. Y en el béisbol de Grandes Ligas, Marco Estrada tiró muy buen partido el día de ayer y consiguió para Toronto su tercera victoria de la temporada. Gracias, Toño. Raquel Méndez, la señora del clima. Gracias, Carlos. Buenos días. Luego de que Blanca tocara tierra ayer, lo hizo en Bahía Magdalena, en Baja California Sur, como tormenta tropical. El fenómeno ya en etapa de disipación en la península de Baja California, aún generando algo de nubosidad. Hacia La Paz, que amanece a 23, Mexicali muy caluroso, está amaneciendo con 30 grados. Chihuahua tiene 23, cálido también. Juárez, entre Chihuahua y Juárez, 20 a 23, Monterrey 22. Aquí en la Ciudad de México, la mañana algo fresca de 11 grados y en Toluca tienen solo 6. Vamos a ver rápidamente imagen de satélite. Onda tropical número 4 provoca lluvias en la península de Yucatán en etapa de disipación blanca, y la Ciudad de México de nueva cuenta en una jornada más bien cálida. Carlos, ayer llegamos a los 26, hoy de nuevo 26 grados con tiempo seco. Vamos contigo. Muchas gracias, Raquel. Primer espectáculo, Odalis y Mauricio. Hola, Carlos, amigos, muy buenos días. Ya es martes y con muchos espectáculos. Tendremos una entrevista con el director James Cameron, nos habla de Terminator. Además, una entrevista también exclusiva con Thalía. Ella es un Minion, ya verán, Carlos. Muchas gracias a los dos. Después de la pausa, ¿cómo explotó este polvorín? Los hechos se presentaron en el área utilizada para mezclar los químicos y la pólvora y finalmente hacer los artículos de pirotecnia. A decir del trabajador que se encontraba en el área, cuando comenzó a hacer la mezcla se dio cuenta de que a los productos les comenzó a subir la temperatura hasta que se prendieron. Saulo Martínez de Colima dice: chulada de imagen en Manzanillo, todo se ve muy bonito pintado, aunque no funcione como esta rampa con un poste en medio. Qué bonito. Miguel de Querétaro me manda mi cuenta de Twitter, que es @CarlosLoret, un bache en la calle Escobedo en el centro de Querétaro y dicen que hay obra pública nueva. Luego Jarameji del Estado de México dice: condiciones de la calle 5 de febrero en Metepec. Chulada. Y Ojo Chilango del DF dice: ¿qué tal este cráter lunar de Avenida Fuentes en Tecamachalco? Qué bonito, ¿no? Gracias por su denuncia y su confianza en Primero Noticias. En la zona metropolitana de Guadalajara estalló un taller de fuegos artificiales. Por fortuna no hubo víctimas fatales ni heridos que lamentar. Un incendio y 3 explosiones se registraron el mediodía de este lunes en un polvorín ubicado sobre el kilómetro 24 de la carretera Guadalajara-Ameca, dentro del municipio de Zapopan. Los hechos se presentaron en el área utilizada para mezclar los químicos y la pólvora y finalmente hacer los artículos de pirotecnia. A decir del trabajador que se encontraba en el área, cuando comenzó a hacer la mezcla se dio cuenta de que a los productos les comenzó a subir la temperatura hasta que se prendieron. Después de esto comenzaron las explosiones por la demás mercancía que se encontraba en el lugar. En este incendio no hubo personas heridas, únicamente los daños materiales. Después de la flama se dan las 3 explosiones. Afortunadamente la persona, en cuanto sucedió esto, fue a pedir apoyos. En el lugar trabajaron en conjunto para evitar que se prendieran las otras zonas tanto de producción como de almacenaje. Bomberos de Zapopan, elementos de Protección Civil Jalisco, brigadistas de incendios forestales y estuvieron alerta paramédicos de la Cruz Roja y Verde para en caso de que se registrara una emergencia. La empresa, después de las revisiones correspondientes, fue finalmente clausurada. Juan Pablo Ortega, Noticieros Televisa. En Tlalnepantla, Estado de México, se registró un descarrilamiento. 8 vagones de un tren salieron de día a la altura de la colonia San Rafael en la zona urbana de ese municipio.
transportaban maíz. El convoy había salido de Querétaro y se dirigía a uno de los patios de maniobra en la demarcación mexiquense. No se registraron personas lesionadas y se desconocen las causas del accidente. Primero Finanzas, Enrique Campos Suárez. Carlos, vámonos con la información económica. Ya sabemos que Grecia tiene problemas y ahora le llega una presión adicional. Pero esta llega desde los Estados Unidos. Llega, de hecho, de parte del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien llamó a ese país y a alcanzar un acuerdo rápido con sus acreedores en medio de los temores por su posible salida de la zona euro. El mandatario estadounidense hizo la declaración al finalizar la reunión del G7 en Alemania y consideró que se trata de una situación de urgencia, pero que podría tener una salida con la flexibilización de ambos bandos. Esto es lo que dijo el presidente norteamericano. Vámonos ahora con el tema de los mercados. ¿Cómo le fue a las bolsas ayer después de que, bueno, pues finalmente la preocupación de Grecia es uno de los asuntos centrales, pero también, por supuesto, esperar a la Reserva Federal? Hay reunión la próxima semana, es lo que marca, por supuesto, los tiempos de la Fed. La Bolsa Mexicana de Valores, en medio de esta situación, acaba con este resultado negativo, no pierde mucho, el 0.04% a los 44.544.05 unidades. Mientras tanto, el Dow Jones, el índice industrial, también a la espera de esos datos, acaba a la baja con 0.46%, 17.766 puntos, y el Nasdaq, el índice electrónico, que también finalmente acaba en el terreno negativo, acaba con una baja también mínima, no es un asunto representativo, 0.92%, se ha movido dentro de esas bandas, 5.021. El tipo de cambio, la moneda recupera algo de terreno frente al dólar, había cerrado ya en los 16, se ubica ayer a la compra en los 15.32, la venta en los 15.92, y la relación del peso frente al euro también ha ganado la moneda europea, se ubica en 17.42 a la compra y sube a los 17.84 a la venta. El comportamiento de los mercados. Déjeme comentarle que representantes del sector bursátil sostuvieron una reunión con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En Palacio Nacional acordaron dar un impulso a la inversión y al ahorro en un intento de mejorar el nivel de vida en el país y potenciar el crecimiento económico. Entre los asistentes estuvo Jaime Ruiz Sacristán, quien es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Carlos, la información. Muchísimas gracias, Enrique. Fueron liberados los 2 integrantes del pueblo Wixárika detenidos el 29 de mayo en el aeropuerto de Guadalajara con plantas de peyote. Mario Bautista y Guadalupe López son jicuritamete, que se traduce como jicareros o recolectores de peyote. Son sacerdote y aprendiz respectivamente, ambos originarios de la comunidad de San Andrés Coamiata de Mezquitic, Jalisco. Al momento de su detención se dirigían al estado de Baja California Sur, donde fueron invitados a un evento vinculado a la difusión de su cultura. De que se encuentran precisamente protegidos por una serie de legislaciones que permiten el reconocimiento de una serie de usos y costumbres a partir de esa particular cosmovisión. Según informó la PGR Delegación Jalisco, el juez federal encargado del caso les otorgó la libertad por falta de elementos para procesarlos. Contra Mario Bautista y Guadalupe López no habría cargos, puesto que la posesión de la planta, a la que se le atribuyen efectos alucinógenos, no era con fines de comercio o suministros, sino para la realización de rituales. Sin embargo, lo ocurrido podría tener represalias al interior de su comunidad. Para ellos implica una estigmatización en sus comunidades por no haber cumplido el mandato que ellos tenían. Es pues un asunto muy trascendente que a veces se minimiza a la luz de la cultura occidental. La detención y reclusión que por unos días sufrieron los ciudadanos indígenas viola los derechos colectivos, culturales e individuales garantizados tanto en la Constitución Política de México como en la Constitución del Estado de Jalisco. Irán Espinosa de los Monteros, Noticieros Televisa. Primero el mundo, Diana Bucetich. Gracias, Carlos. En Corea del Sur ya son 6 las personas muertas por el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Se reportan otras 87 infectadas y unas 2.300 están en cuarentena. Como aquí le hemos informado, las autoridades han implementado una serie de medidas sanitarias para evitar más contagios, entre ellas el cierre de más de 2.000 escuelas. Unos 500 mausoleos de este cementerio de Guatemala están a punto de colapsar por las lluvias. Las autoridades piden a la gente desenterrar los restos de sus familiares y trasladarlos a otro lugar. Entre más llueve, más se va consumiendo la tierra y eso ha provocado a que los mausoleos se hayan ido, ¿verdad?, al barranco.
Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres indican que este problema inició desde el año 2003, habiendo socavado más de 200 mausoleos, incrementándose el riesgo con los años, lo que ha obligado a miles de guatemaltecos a trasladar los restos de sus familiares. ¿Cuántos familiares va a sacar? Somos seis familiares. Yo quedo un poco más tranquilo de haber sacado a mis familiares, pero hay muchas familias que todavía siguen siendo afectadas. Las autoridades del Cementerio General en Guatemala han hecho un llamado a los guatemaltecos para que vengan a sacar los restos de sus familiares fallecidos, ya que más de 500,000 de mausoleos están en riesgo de colapsar. Nos confirmaron que 40 metros hacia adentro es una zona de riesgo, tanto como los mausoleos y tanto como uno, el ser humano que está también trabajando acá. El peligro es latente incluso para el mausoleo del ex jefe de facto, el general Miguel García Granados, quien contaba con un monumento en donde descansaban sus restos desde el año 1894, los cuales también fueron sacados. En Guatemala, Lisa María Lou, Noticieros Televisa. En Perú, las madres son el sector más vulnerable de los migrantes. Muchas de ellas están por ser deportadas, pero sin sus hijos. El Estado peruano ya ha sido amonestado por la Convención Internacional sobre Protección de Migrantes de Naciones Unidas, pero poco o nada se ha hecho para remediar esta lamentable situación. Me parece muy lamentable que hemos estado exigiendo a otros países la garantía de los derechos de las migrantes mujeres peruanas en el exterior y que nosotros no estemos cumpliendo estos estándares mínimos. En la Defensoría del Pueblo hay 160 denuncias, 70% de ellas presentadas por madres extranjeras. Viviana, natural de Bolivia, es una de las denunciantes. Migraciones me quiere deportar para expulsarme del país, pero sin mis hijos se van a quedar en un hogar temporal. La ley de migraciones peruana es obsoleta y machista. Los expertos señalan que ni siquiera ha sido reglamentada y sus alcances o mandatos quedan a la interpretación de los funcionarios de turno. Nosotras todas estamos casadas con peruanos, todos tenemos hijos peruanos, ninguna de nosotras es delincuente, para que nos traten de esta forma. Distintos sectores de la sociedad peruana han exigido a las autoridades migratorias que pongan fin a la ola de expulsiones y maltratos, particularmente a madres con hijos casadas con peruanos. La ley debe amparar a todos. En Lima, Ricardo Burgos, Noticieros Televisa. Y miren nada más, esta mujer rompió el récord femenino de permanencia en el espacio. Lleva 197 días en la Estación Internacional. Se trata de la astronauta italiana Samantha Cristoforetti, quien superó la marca de su colega estadounidense, Suni Williams, de 195 días. Su regreso a la Tierra está previsto para el jueves 11 de junio. Carlos. Gracias, Diana. Volvemos con esto después de la pausa. El sábado inició el reparto de gasolinas a la mayoría de las gasolineras que operan en la capital del estado y municipios conurbados. Sin embargo, el domingo fue suspendido el reparto de combustibles ante el riesgo de que los transportes fueran retenidos. La mayoría de las gasolineras se quedó sin combustible. Hospitalizan a Cuauhtémoc Blanco, ganador de la elección para la alcaldía de Cuernavaca, Morelos. El Partido Socialdemócrata que lo postuló explica que el exfutbolista sufría dolores gastrointestinales. El presidente Enrique Peña Nieto telefonea y felicita a todos los candidatos a gobernador que obtuvieron ventaja en los conteos electorales, incluido José Ignacio Peralta de Colima. A partir del sábado y hasta el 23 de agosto serán cerradas 5 estaciones de la línea A del Metro del Distrito Federal por trabajos de rehabilitación. Se trata de Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y La Paz. En ese tramo habrá autobuses para apoyar a los usuarios. Continúan las renuncias en el gabinete de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por los escándalos de corrupción. Ahora salió Jorge Isunza, nombrado secretario general de la presidencia en mayo pasado. Está acusado de dar asesorías a empresas mineras durante su etapa como diputado federal. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llama a Grecia a encontrar un acuerdo con sus acreedores de deuda antes de que termine el mes. Esto en medio del riesgo de salir de la zona euro por la crisis. Raquel Méndez, la señora del clima.
Gracias, Carlos. Blanca en proceso de disipación, aún generando algunas lluvias en Baja California y en Sonora, el fenómeno que ya se habrá disipado totalmente en unas horas y dejará de afectar a nuestro país. ¿Cómo estamos amaneciendo en la República Mexicana? Juárez caluroso con 23, qué decir de Mexicali, que tiene 30 grados en estos momentos, el puerto de Veracruz 25, una mañana ligeramente fresca, pero un día cálido para la Ciudad de México, que tiene 11 grados. Revisando imagen de satélite, onda tropical número 4 que se aproxima a la península de Yucatán provocará nublados y lluvias en Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Y ahora tenemos toda la atención puesta a esta zona de inestabilidad frente a las costas del Pacífico Sur, pues tiene 60% de posibilidades de desarrollarse. En caso de hacerlo, llevará el nombre de Carlos. Y bueno, pues esta es la trayectoria que estamos esperando que lleve hacia las costas de Guerrero. Nos marca la mayor posibilidad, fenómenos que ya sabe tenemos que estar vigilando de cerca. En Tijuana, el cielo muy nublado, 25 grados, Mexicali cálido a los 39, Hermosillo con tiempo seco, mientras en Juárez y en Chihuahua solo habrá algo de nubosidad, aunque Chihuahua sí puede reportar lluvias, al igual que Durango y Mazatlán, que se va a los 32. En el sector del noreste, con nublados parciales para Saltillo, Zacatecas, San Luis Potosí, tiempo seco y cálido para Monterrey, Matamoros con 33, caluroso el tiempo en Ciudad Victoria hasta los 34. Para ese sector, Querétaro, Pachuca y Tlaxcala, más bien con condiciones secas y poca nubosidad. Aguascalientes 27, el occidente sí puede reportar lluvias en Tepic, Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo, inclusive en Colima, que va a llegar a los 29. Aquí en la Ciudad de México, ayer tuvimos calor, el termómetro llegó a los 26, hoy vamos por la misma temperatura con solo 20% de posibilidad de lluvia, tiempo seco para Toluca, Puebla, hacia la espera de algunos chubascos, Cuernavaca con 31. Y para el sureste del país, hoy en Mérida los termómetros van a los 36, por esa onda tropical habrá precipitaciones en Mérida, Campeche, Cancún, Cozumel y Chetumal, Veracruz con 32 grados, Villahermosa con tormentas eléctricas, al igual que Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca más seco, hoy los termómetros en Oaxaca se van a los 30. Carlos, vamos contigo. Muchísimas gracias. Iván Saldaña, ¿dónde amaneces? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con muchísimo gusto. Y bueno, 5 estaciones de la línea A del metro que corren desde la estación Peñón Viejo hasta la terminal La Paz van a tener suspendido el servicio del 13 de junio al 23 de agosto. Esto porque el sistema de transporte colectivo Metro va a llevar a cabo obras de mantenimiento y renivelación de la vía férrea en este lugar. Hay que recordar que en esta zona, la zona oriente de la Ciudad de México, se dan muchos asentamientos en el piso, en la zona del subsuelo, y es por esto que para prevenir precisamente accidentes se va a dar mantenimiento a esta zona. Va a haber servicio de la red de transporte de pasajeros, autobuses de RTP, precisamente para que los usuarios no resulten afectados con estas obras de mantenimiento, Carlos, que se espera, bueno, pues finalicen hacia finales de agosto, cuando se restituya el servicio de manera normal. Muchísimas gracias, Iván. Señor Arbizu, ¿cómo le va? Muy buenos días. Un dato. Hola, Carlos, buenos días, te saludo con el gusto de siempre. Cualquiera que haya ido a algún restaurante en el Distrito Federal se habrá dado cuenta que si quiere un salero, pues lo tiene que pedir. El hecho es que al llegar a la mesa no hay saleros en el 95% de los casos. Y eso tiene un propósito: disminuir el consumo de sal y, por ende, reducir ese mal tan pernicioso que es la hipertensión arterial, tan ligado a problemas cardíacos y a los índices de mortalidad en México. Las autoridades de salud del GDF ya le pusieron números a este asunto. Con esta simple medida, se está reduciendo el consumo de sal en 5 toneladas mensuales. Eso supone, según cálculos de la Organización Panamericana de la Salud, que cada año se reduzcan entre 10 y 15% los nuevos casos de hipertensión en la Ciudad de México. El 95% de los restaurantes de la zona metropolitana está sumado a esta campaña de retirar los saleros de las mesas y solo entregarlos a petición de parte. Es el dato, Carlos, sin sal. Muy bien, sin sal, señor Arbizu. Primero, el mundo, Diana Bucetich. Carlos, el gobierno de Estados Unidos reconoció que sus sistemas informáticos son vulnerables. La inversión de $4.500 millones en avanzado equipo y numerosas advertencias no pudieron parar el mayor ataque cibernético a Estados Unidos y robo de información sensitiva. Hay vulnerabilidades considerables y que esas vulnerabilidades se van a acelerar conforme pase el tiempo. La investigación del FBI y el Departamento de Seguridad Interna señala que el robo de información afecta a los departamentos de Defensa, Estado, del Interior, el Congreso, la Casa Blanca, Seguro Social, y no solamente a 4.100.000 empleados y exempleados
sino a familiares y vecinos consultados en revisiones de antecedentes. Este problema no se va a ir. Se va a acelerar y eso significa que tenemos que ser tan ágiles, tan dinámicos y contar con tan buenos recursos como los que pretenden meterse a los sistemas. También se ha podido establecer que el ataque a 2 años de las revelaciones de Edward Snowden es parte de una serie de hackeos a aseguradoras y otros negocios. La identidad de los individuos que estuvieron detrás de este ataque y los motivos de quienes realizaron esta intrusión sigue siendo el tema de la investigación en marcha. El propósito puede ser desde intimidar a los empleados hasta el mal uso de información para fraudes o simplemente intimidarlos o reclutarlos. El presidente Barack Obama considera que la diplomacia es la mejor forma de conseguir normas internacionales que permitan regular el espacio cibernético. En la Casa Blanca, Gregorio Meraz, Noticieros Televisa. La información, Carlos. Muchas gracias, Diana. Recuerde que estamos con el hashtag Primero Noticias siguiéndonos en Twitter. Nuestra página de internet es noticierostelevisa.com. La información que usted necesita y en el momento que la requiera, ahí mismo el podcast para que lo descargue. Y es día de imágenes en la memoria, los niños de Morelia. Un viaje más por el archivo audiovisual de Televisa. Volvemos después de la pausa con esto. En este video de 7 minutos se muestra cómo los agentes blancos sometieron a los jóvenes para sacarlos del inmueble. Se ve cómo el policía Eric Casebolt violentó física y verbalmente a una chica de 14 años afroamericana, a quien apuntó con su arma, además de empujarla e inmovilizarla en el suelo. Mira, estas imágenes nos mandaron durante el fin de semana y ayer dice quema de boletas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Luzma Borges. Son imágenes del domingo. Juan Méndez dice acto de presencia de la fuerza pública en Ocosingo, Chiapas por la quema de urnas. A mi cuenta de Twitter, @CarlosLoret. Zipacli me dice, mira Carlos, quemaron las casillas en Venustiano Carranza, Chiapas. Y los vecinos de Pinotepa Nacional, Oaxaca, dice, se presentaron algunos disturbios. Gracias por sus denuncias y su confianza. En Primero Noticias ayer abordamos ampliamente estos asuntos. Los perros destinados a labores especiales requieren de un buen adiestramiento, pero sobre todo de una mejor calidad de vida. El trabajo es de Amado Azueta, colega de Foro TV. En el último año han cerrado empresas de seguridad que ofrecían servicios de protección con perros. Nos encontrábamos con perros que no estaban vacunados, no estaban entrenados, no tenían la visita del veterinario, no tenían vacunas. Nos encontrábamos todo este tipo de situaciones y que bueno, estas empresas se han ido cerrando, ¿no? Han ido desapareciendo. El cierre obedece a cada vez más personas y empresas están atentas al cuidado a estos animales. Y es que no es tarea fácil. Se requieren varios permisos para ofrecer este servicio, como es contar con permiso de la Secretaría de Gobernación, permiso de la entidad federativa y mostrar documentos oficiales en donde se da permiso de dar el servicio de guardia y protección con animales.
Los perros con los que contamos también deben de estar registrados, fotografías del perro, cartilla de vacunación, capacitación. Voladora tiene 2 años de edad y vive su mejor momento. Good girl. A ver, pásale por acá, por favor. Te voy a hacer una revisión. Nada más. Voltea. No pasa nada. Vamos. Suk, suk. Good girl. Suk, suk. Pero no cualquier perro puede entrenarse. Cada uno requiere cierto carácter, que sea manejable y que su olfato sea bueno. Dependiendo de ello, se le manda al entrenamiento para rescate, protección, detección de cadáveres y de enervantes. En el caso cuando se entrenan para detectar narcóticos, un ejemplo, no voy a meterle narcóticos al perro, se trabaja con químicos y ahí es como enseñamos al animal a detectar, pero no volvemos a un perro adicto. Okay. Luis Jaime lleva 15 años entrenando perros. Advierte que cada can debe cumplir un promedio de 8 a 10 horas de trabajo y llegan a trabajar hasta 6 años. Pero la calidad de vida del perro también depende del guardia de seguridad. Por eso es bien importante el examen psicológico a la persona que quiera a los animales, que no te esté fingiendo, que no sea una persona agresiva con ellos. Además, no es sano que los perros se queden encerrados en alguna jaula. Cuando el policía o custodio descansa, se recomienda convivir con él todo el tiempo. Está bien. Les doy cariño, me dan cariño. Cualquier caso de maltrato a un perro de seguridad también se puede denunciar a la autoridad competente, como la Brigada de Vigilancia Animal, al teléfono 5208-9898. Diana Bucetich, Primero el Mundo. Gracias, Carlos. Por primera vez, 2 de los símbolos más importantes de la monarquía española se exhiben de manera permanente al público. Se trata del cetro y la corona, ambas labradas en plata y pedrería. Durante 34 años habían permanecido en la cámara acorazada del Palacio Real. Estas joyas ahora se encuentran en otra de las salas de la residencia, que estaba cerrada y fue abierta a la gente. Carlos. Muchísimas gracias, Diana. En San Pedro Cholula, Puebla, se inauguró la exposición de dibujos literarios del artista David Espinosa. Se llama It's Libris Day. Son dibujos sobre momentos literarios y artistas, autores y así. Y igual como momentos literarios, personajes, ese tipo de cosas. La exposición está compuesta por más de 60 pinturas y dibujos en tinta china y acuarela, donde el autor poblano retrata momentos literarios de una manera cómica. Que se les antoje volver a leer o leer un poco más, o no sé como que fomento la lectura, pero pues que se acuerden que leer es bien padre y hay muchas cosas bien buenas ahí, ¿no? A mí me encanta leer y ver cómo ha jugado con los personajes, tanto como momentos de los libros, momentos importantes, y con los autores, la manera como ha podido sacar los detallitos, me encanta. El artista poblano también ha trabajado para diversas marcas y esta ocasión es la primera vez que expone su obra completa. La exposición se presenta en la Galería de Casa 9, ubicada en San Pedro Cholula, y estará abierta al público hasta el próximo 26 de junio. Antonio Morán Mora, Noticieros Televisa.